Salamu alaikum. Muy buenas tardes. Por desgracia, hoy tenemos que hablar de un tema conflictivo. Una vez más, el polvorín de Oriente Medio. Tenemos que hablar de Yemen y del conflicto que tiene lugar en ese país árabe. Hace 13 días, justamente, una coalición de 10 países árabes, también regionales, iniciaron una operación llamada la tempestad o la tormenta de la firmeza, Asifat al-Hazm, para ponerle freno al movimiento Houthi, al movimiento de la milicia chií en Yemen, que pretende dominar todo el país. Y es un movimiento originado de solo una provincia pequeña llamada Saada. Después de conquistar varias provincias y llegar a la capital y de huir el propio presidente del país y el gobierno hacia la otra capital, la capital del sur, en Adán, los países árabes, liderados por Arabia Saudí, han decidido por fin intervenir y ponerle fin a este desorden y a este conflicto originado en su país vecino del sur. Pero nos preguntamos por qué, décadas después, solo dos potencias, Irán e Israel, parecen tener las ideas muy claras en la zona, cuando los países árabes, que son la mayoría en la región, y representan ni más ni menos que 300 millones de población, no tienen ninguna hoja de ruta. Hace 12 años permitieron que Irak fuera invadido por Estados Unidos, originando todo el caos que actualmente observamos, convirtiendo una guerra y una invasión en un conflicto confesional y político dentro del país que ha originado el propio movimiento terrorista más cruel jamás conocido, como es el Estado o el grupo llamado Estado Islámico. También Siria se le abandonó a su suerte, no se apoyó la revolución pacífica de su pueblo, permitiendo que al-Assad manejara al pueblo de una forma brutal y criminal que deja incluso a Hitler en entredicho en su liderazgo como gran criminal. Y otros países. Y parece ser que actualmente con esta operación los gobiernos árabes empiezan a darse cuenta de que la falta de unión, la falta de una estrategia clara en la región y basarse siempre en el apoyo norteamericano no es suficiente. Y más todavía cuando Estados Unidos e Irán acaban de llegar a un acuerdo sobre el contencioso nuclear. ¿Será esta operación un despertar para darse cuenta de que dejando, como dice el mito propiamente árabe, que dice: yo he sido asesinado o he sido comido el día que fue comido la vaca blanca o fue comida la vaca blanca? Es un chiste, una historia en donde cuando uno abandona a su hermano no le sorprenda cuando le toque el turno. ¿Se han dado cuenta para que no sean todos comidos? Hemos perdido Irak, hemos perdido Siria, Líbano está confuso y está por la presencia de Hezbollah, ahora Yemen en conflicto y también Egipto. Hemos permitido un golpe de Estado que ha permitido que una dictadura que incluso se ha querido reconciliar con el régimen criminal de al-Assad sea amigo de los países árabes. Parece que hay mucha confusión, tenemos que aclarar lo que está pasando en Yemen y dependerá el resultado de lo que está pasando en Yemen de cómo van a ir los países árabes, si de por fin basarse en sus propios recursos y no esperar ayuda norteamericana puede dirigirles hacia un destino común y hacia la unión que podría hacer que cumplan el papel que deberían de cumplir en el mundo. Son una región muy ambicionada por muchas potencias, tienen muchos recursos, muchos jóvenes, pero la falta de proyectos, la falta de ambición, la falta de libertades y derechos y de justicia social está permitiendo que esta zona no solo viva en inestabilidad, sino que incluso provoca la inestabilidad en todo el mundo. Veremos si lo que está pasando en Yemen y la operación militar que se está llevando a cabo ahí puede ser un punto de inflexión para que los gobiernos árabes de por fin den la palabra y se hagan oír en el mundo. Vamos a una pequeña pausa y volvemos inmediatamente después. Estamos en Mayales. Assalamu alaikum wa rahmatullahi, muy buenas tardes y bienvenidos a Mayales. Les decía antes que, por desgracia, los conflictos en Oriente Medio no paran. Fue Irak, seguido de Siria, Palestina ahí está siempre, sin ninguna solución, problemas en Líbano y ahora también, además de Egipto, también en Yemen. Parece que la primavera árabe se está convirtiendo en un invierno muy
muy frío y sobre todo muy cruel. Así que vamos a hablar de Yemen y vamos a hablar del conflicto, si realmente es un conflicto confesional o es un conflicto político, y también si es un conflicto puramente interno o sencillamente es un conflicto regional entre diversas potencias que tienen intereses en el país árabe, en el antiguo reino de Saba. Vamos a hablar de este tema, inshallah, con nuestros compañeros y hermanos, a Mohamed Said Daliles. Mohamed Said, bienvenido. Bien hallado, y también, como no, le damos la bienvenida mucho, porque nuestro querido hermano Tawfiq Stadi. Tawfiq, bienvenido. Bueno, que ha estado un poco, como bien sabrán, tienes muchos fans, muchos seguidores, que alhamdulillah que está mejor porque había tenido una operación, alhamdulillah que ha salido bien, ¿no? Alhamdulillah. Bueno, la primera pregunta que deberíamos de hacernos, pero antes tengo que dar también los números de teléfono y cómo pueden escribirnos nuestros telespectadores. Lo pueden hacer, pueden intervenir por vía telefónica en directo llamándonos al 911 73 02 51, 911 73 02 51. También nos pueden escribir al correo mayales@cordobainternacional.com y también, evidentemente, en la red social de Facebook, en facebook.com/mayalescórdoba. Sus opiniones, críticas, comentarios, todos son muy bienvenidos. La primera pregunta que nos hacemos para introducirnos, para acercarnos un poco al país árabe que es Yemen, antes de hablar del conflicto propiamente dicho, sus orígenes y cómo se está desarrollando en la actualidad, ¿qué deberíamos de saber como telespectadores de Yemen? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على مولانا رسول الله وآله وصحبه. Yemen es un país árabe que es situado en la península arábiga, situado, digamos, en el sur de Arabia Saudí. Tiene fronteras con, por la parte del norte con Arabia Saudí, por la parte de oriente por el país árabe Omán, y está situado, bueno, en el sur, y en el este pues tiene el Golfo, el Mar Rojo, y está situado en el estrecho de Al-Mindab, un punto estratégico de acceso desde el Océano Índico hacia el Mar Rojo. Efectivamente, donde pasan muchos barcos de petróleo. Es un punto estratégico para los países del Golfo y para, digamos, el tráfico mundial de mercancías y de petróleo. Es una república, es la única república de la zona, república democrática de la zona. Se consigue, digamos, la constitución de esa república a través de conseguir la unión de los dos bandos de Yemen en el año 90 y anteriormente, en el año 62, a través de la revolución para derrocar o acabar con la monarquía del Estado Mutawakili, que era un estado chiita basado sobre una supremacía de la familia Mutawakili, que tiene raíces en el estado Hadawi, que es también un estado marcado por la ideología imamita, la ideología radical chií. A nivel de la confesión es de mayoría suní, ¿no? El 60-70% se puede considerar que son de la escuela Shafi'i, sunitas, y el 30-40% de la rama Zaidi, que es un grupo dentro de los chiitas, pero no mantiene, digamos, las raíces zaidíes antiguas, que son muy cercanas a los suníes, sino es de otra derivación, que es al-Jarudía, que es una rama dentro de Zaidía, que son muchísimo más radicales, ¿no? La rama más radical del Zaidía, el Zaidía se puede catalogar en tres grupos: al-Salihiyya, Sulaymaniyya y al-Batriyya, que son dos ramas pacíficas muy cercanas a los suníes, pero al-Jarudía son la rama más radical. Se concentran especialmente en la provincia de Saada, que tiene fronteras directamente con Arabia Saudí. Hasta los años 90 podemos decir que Yemen conocía, digamos, una convivencia entre sus comunidades integrantes, a pesar de las diferencias ideológicas y espirituales. Nunca se conocía el sectarismo en Yemen hasta llegar a surgir el grupo de los Houthíes, ¿no? A través de la constitución de un movimiento que se denomina Ansarullah o Muntada al-Shabab al-Islami, el fórum de
los jóvenes creyentes, liderado por el Hussein ibn Badr al-Din al-Houthi, ¿no? Hijo de uno de los grandes sabios de Zaydía, que era una persona que empezó a, digamos, difundir nuevamente los ideales de al-Wilaya, ¿no? el madhab al-Bayt, ¿no? La doctrina de la familia del profeta que han adoptado los chiitas imamitas en ese sentido, y su hijo, que era una persona carismática, con digamos, aspiraciones de liderazgo y de participación política, pues pasó de la parte ideológica, digamos, a la acción a través de organizarse en un movimiento. Y ese movimiento posteriormente, en el año 2004, entra en una guerra con el ejército, en aquel entonces liderado por el antiguo presidente, que es Ali Abdullah Saleh, que posteriormente fue derrocado después de la revolución en el 2011, y luego, a través de las negociaciones y la iniciativa de los países del Golfo, se llegó a un pacto en el cual pues, se asignó a Abdurrabbu Mansur Hadi como presidente de la transición durante 2 años. En esos 2 años, ¿no? Pues los huthíes han roto ese pacto y han saltado esa iniciativa y han declarado, digamos, una guerra de expansión para hacerse con el control del resto del país. Hasta hace prácticamente poco de 2 semanas, pues con la caída de la capital y con la huida del presidente actual de la transición, pues deciden los países de alrededor, liderados por Arabia Saudí, de tomar cartas en el asunto y de controlar, sobre todo al tener en cuenta esas relaciones ideológicas y organizativas con la estrategia política de Irán. Así que, digamos más o menos esto es Yemen. Hay un componente que no ha mencionado el hermano Mohammed y es importante tenerlo en cuenta, y es que la sociedad yemení es una sociedad muy tribal, es decir, que obedece a una lógica no solo confesional o política, sino sobre todo tribal, ¿no? Sí, históricamente siempre ha sido Yemen así, un país no solamente que existe en el Golfo, raro, y no sé por qué no ha entrado, ha sido aceptado en el Consejo de los 5 países del Golfo, pero es una sociedad al 100% tribal. Según las estadísticas, podemos hablar de 200 tribus, de las más grandes, Hashid, de donde viene pues quizás el anterior presidente, Ali Saleh, la familia de Banu al-Ahmar, que son los jefes, los jeques de esta tribu, aliados al partido del Islah, una rama más o menos de los hermanos musulmanes, y de estas 200 tribus, la mayoría, 150, están en zonas montañosas totalmente complicadas para el acceso. Y esto nos da una situación del Yemen a nivel geográfico, a nivel étnico, a nivel religioso, bastante complicado. Además, es una sociedad muy tribal y muy armada. Más poblada de la zona y la más pobre, y también armada. Es una cultura ya que arraiga bastante en el pasado. Un país desde 1962, esta zona del norte ha sufrido, digamos, una negligencia política y económica. Después de acabar con el imamato, con la intervención nazirí de Gamal Abdel Nasser y todas las desgracias que pasaron, después de la unión, en aquellos años 90 del siglo pasado, el sur también no se ha tenido en cuenta en políticas de desarrollo, económica, política. Todo esto, pues, para entender este surgimiento de este grupo, de esta secta Houthi. Hay que mencionar, como dijo el imam Mohammed Said, ni siquiera es zaidí, de la Shia zaidí. Los propios Shia zaidí lo han declarado como, digamos, ya son fuera de la escuela, o no son propiamente como los Jawaris de Sunna. Los Houthis son los Jawaris del zaidí. Hablaremos de esas diferencias entre zaidismo y los Shia duodecimanos cuando hablemos de esa vinculación de este movimiento político con la República Islámica de Irán. Pero nos hacemos una pregunta, Mohammed Said, y es que todas estas diferencias tribales, ideológicas, confesionales, no las vimos en el año 2011, cuando la calle, el pueblo yemení salió a las calles a exigir reforma, a exigir un nuevo Estado más democrático, más respetuoso. Hemos visto a yemeníes de todas las edades, con una participación sorprendentemente importante de la mujer. ¿Qué ha pasado con la primavera árabe? ¿Es un ideal solo de los jóvenes, pero que el régimen o la realidad está en manos de personas muy mayores, o que nos llega, entre comillas, la modernidad a Yemen?
Yo creo que la mayoría de las experiencias, ¿no?, de la Primavera Árabe en los diferentes focos en los cuales surgió, pues ha sido una experiencia, digamos, inmadura, una experiencia pasional, no bien organizada. Todos los países árabes sabemos que vivían sometidos debajo de la opresión, del despotismo, de las carencias, ¿no?, la falta de educación, la falta de democracia, libertad de expresión, lo más básico para tener una vida digna. Entonces, incluso el movimiento Houthi, hablando de la realidad de Yemen, cuando sale supuestamente en los primeros años a enfrentarse con el ejército yemení, no eran por cuestiones ideológicas, sino era por cuestiones de discriminación a la minoría zaidí en aquel entonces, y también para reclamar, pues, mejoras sociales y mejoras a nivel de los derechos humanos, ¿no? La sociedad yemení, como habéis comentado anteriormente, es muy complicada, es muy diversa, es muy difícil de controlar. La influencia de Arabia Saudí desde siempre era muy notable, la presencia también de la influencia iraní era muy notable, el tema de las tribus y el tema también del ejército que estaba en manos del presidente derrocado también influye. Entonces era una lucha de titanes dentro de un espacio muy reducido, en una sociedad, digamos, castigada por la pobreza, por las carencias. Está clasificado Yemen en el año 2014 como el octavo país más vulnerable de todo el mundo a nivel económico y social, ¿no? De los 8 peores países del mundo está Yemen en el número 8, ¿no? Vecino de una de las monarquías más ricas del mundo. Y de la zona en general. Y teniendo en cuenta todo eso, pues era fácil de que lleguemos a esta situación, y de que también en el cambio de las estrategias políticas y los intereses globales, ¿no?, de ciertas fuerzas políticas, sabemos que históricamente hubo una disputa de poder en la zona por parte de Arabia Saudí y de Irán, y también, pues, las agendas políticas y las estrategias de Irán y de Israel en Oriente Medio, y cada uno está buscando esa expansión. Lo único que la situación política de cada país, pues, ayuda a veces más o menos. La revolución no surtió ningún efecto en Yemen, no hubo ninguna mejora. El presidente derrocado, pues, tenía parte del ejército con él. De hecho, en la actualidad tiene una coalición con las milicias de Houthíes, paradójicamente, porque desde el año 2004 hasta el 2010, pues, se combatían, eran enemigos, y ahora, pues, según los intereses son aliados. Por lo tanto, es complicado de entender. Lo más importante aquí es la dimensión, ¿no?, de ese avance sectario, ¿no?, y ese avance Houthi apoyado por Irán, que ha llevado a que suene, digamos, la alarma, y que haya una reacción firme por parte de los países árabes. Bueno, estamos mencionando algunas partes. Vamos a ir a hablar de cuáles son las partes implicadas en el conflicto yemení y qué es lo que busca cada parte. Si quisiéramos, a nivel interno, propiamente, o externo, como queréis decir. Yo creo que es mucho más externo que interno. Sí, entonces, ¿cuáles son las partes y qué busca cada parte? Yemen es un país de 25 millones de habitantes. Tampoco no es, para tener más o menos, estar un poco en la foto desde todos los ángulos. Los propios, digamos, actores, de una manera directa e indirecta, pues tenemos lo que acabamos de mencionar. Los propios Houthis, que para mí son los responsables de todo lo que está pasando, y Houthis son solamente cumpliendo con una agenda, pues, de la zona y también internacional, y es que es Irán, y hay que decirlo con nombre y apellido. De ahí tenemos también, pues, los intereses tribales, que es el problema del Estado moderno yemení. Todavía no hay un Estado tribal, y ahí van todos los intereses de cada tribu según su fuerza económica, demográfica. Tenemos los partidos políticos. Hasta el año 1962 había 2 Yemen, Yemen del Norte y Yemen del Sur. Un Yemen del Norte más o menos consensuado con la cultura, historia del país. Un Yemen del Sur totalmente un estado stalinista, marxista, al estilo Corea del Norte. Aparte que está uno de los países más pobres del mundo. Y todo esto existe hoy. Tenemos en el sur
una cierta coagulación que todavía no ha asimilado la Unión de los años 90, que todavía está en la calle y reivindicando un Estado propio después del fracaso de la Unión. Porque no les ha traído nada. Nada, sobre todo a nivel económico. Partidos afines a intereses de sus tribus, partidos del Mu'tamar al-Watani, Congreso Nacional, que es el partido del anterior presidente, Saleh, uno de los grandes, y que todavía, aunque Saleh no está en la foto, pero le maneja un presidente que ha gobernado, que tiene gran responsabilidad de todo lo que está pasando desde 1978, el Yemen Norte, y después de 1990 y algo, la Unión hasta el 2011 o 2012, cuando ha sido derrocado. También tenemos el partido del Islah, partido de la Reforma, un partido más o menos la ideología de los hermanos musulmanes, un partido moderado, pero también representa intereses ideológicos, políticos y tribales, sobre todo la gran tribu que es Hashid. Y también tenemos en la misma zona montañosa de Saada, que digamos es el feudo de los propios Houthis. Al lado, en la ciudad de Damashq, tenemos también cierta corriente salafista liderada por el jeque Muqbil bin Hadi al-Wadi'i, que Allah lo tenga en su misericordia. No está limitado al nivel divulgativo científico, pero también jugaba un papel contra los Houthis en su lucha, en sus debates, hasta nivel, digamos, violento. Hubo choques entre ambos, los Houthis y los salafistas de Damashq. Todos estos actores... ¿Estos salafis son los mismos de Al-Qaeda o Al-Qaeda es aparte? No, Al-Qaeda es aparte. Al-Qaeda está en el sur, sobre todo lo que se llama Al-Qaeda fil Jazirat al-Arab, Al-Qaeda en la península arábica. Estos son totalmente contrarios a los salafistas del norte. Hay una guerra ideológica entre ellos. A nivel metodológico, a nivel operativo, no tiene nada que ver. A nivel de dogma o creencias, comparten cierto salafismo, pero a nivel operativo, político, hay una guerra declarada entre ambos. Todos estos, Al-Qaeda en el sur, los Houthis en el norte, los partidos clásicos, Congreso Nacional, Islah, afín a los hermanos musulmanes, los salafistas, y todos estos también hacen unas agendas por gusto, por obligación, por interés, no sé, a países de la zona. Los grandes, que todos conocemos, Saudi por un lado, por lo que representa la zona, por lo que es interés estratégico, seguridad, economía, los estrechos tan importantes, Bab el-Mandeb, lo que representa para el transporte petrolífico mundial, y enfrente tenemos lo otro que era lo controla, que es el estrecho de Hormuz. Todos estos están en juego. Está la agenda iraní, la agenda saudí, y el peligro que representa el fracaso de la primavera o no sé qué. Hablaremos si la agenda iraní es clara. Lo de agenda saudí podría ser la no agenda. Veremos en el análisis que es la ausencia justamente de una agenda clara saudí que podía haber evitado, digamos, que las cosas llegaran hasta el momento que ha llegado hoy. Vamos a ir por partes. Ha habido una primavera árabe en Yemen. Los jóvenes, sobre todo yemeníes, hombres y mujeres, salieron a la calle y lograron derrocar al dictador Saleh. Pero se dice que debió de haber una primavera árabe en cada tribu, porque en realidad Saleh había comprado a los jefes tribales y a los jefes militares digamos que aunque la gente, aunque el pueblo estuviera en contra de su régimen, pero en realidad funcionaba en el sentido de que las lealtades más importantes estaban en manos de Saleh, lo cual se demuestra ahora que la mayor parte del ejército, digamos, bajo órdenes de Saleh, está aliada al Houthi, lo que ha dejado al presidente y al gobierno sin ninguna protección. Lo que pasa en los países corruptos, ¿no?, sumergidos en la corrupción y en el despotismo, es que todas las instancias del Estado están en manos de corruptos que vivían perfectamente en ese ambiente, ¿no?, de desestabilidad, de descontrol. En el momento que se le quita ese poder, pues no les interesa porque sus intereses pues se ven amenazados.
Por lo tanto, muchas estancias de muchos de los países en los cuales se ha desarrollado esa primavera árabe, en el fondo no estaban de acuerdo, ¿no? Los ejércitos, la economía, los lobbies económicos, los lobbies tribales vivían, ¿no? de ese descontrol y de ese despotismo. Por lo tanto, cuando se quita la cabeza de esas dictaduras, ellos también se ven amenazados. Lo que hizo la primavera árabe en Yemen es dejarlo más desestabilizado y abrir la puerta al oportunismo de las fuerzas que tienen intereses dentro del país. Entró Al-Qaeda, entraron los huthíes, entró Irán para controlar, Arabia Saudí también intentó controlar algo, y luego pues las iniciativas de Al-Wahda, ¿no? de la Unión Nacional y de I'tilaf, ¿no? de la coalición entre las diferentes fuerzas políticas, que no surtió ningún efecto. Por lo tanto, los que van a perder en todo esto son el mismo pueblo, los mismos yemeníes, que van a estar desamparados, que no van a tener, digamos, una perspectiva de futuro. No hay una mejora a nivel social ni una mejora a nivel económico. El país está totalmente destruido en la actualidad, está totalmente descontrolado, y ese fue un caldo de cultivo para esas fuerzas para expandir su predominio. Los huthíes no existen solamente después de la primavera árabe, sino están como organización desde los años 90, ¿no? Y están en guerra declarada con el ejército regular del país desde el año 2004 hasta el 2010, desde la muerte de su líder Hussein Badruddin al-Houthi hasta el 2010, que se paró la guerra a través de la iniciativa, y luego volvieron a resurgir después de esa desestabilización, digamos, desestabilidad posterior a la primavera árabe, con los intereses, por supuesto, de Irán. La relación ideológica entre los huthíes y la República Islámica de Irán, sobre todo ideológicamente y organizativamente, es primordial, y es lo que hizo sonar la alarma, la amenaza a los intereses de los países de la zona a través del control. Si los huthíes controlan la zona, es que van a controlar los intereses de toda una zona, de todos los países productores de petróleo. También la entrada de la lucha sectaria. La existencia de los huthíes significa que Al-Qaeda va a operar, y si Arabia Saudí no quiere, o los países de la zona no quieren otro Siria ahí en el sur de la península arábica. Y también la ayuda declarada, ¿no? de los iraníes a las milicias de Houthi. Ya no es una conexión ideológica y organizativa, sino son millones de dólares, son armamento, son munición, es ayuda alimenticia, ayuda humanitaria, etc. Y también un apoyo político para que se hagan con el poder en la zona. Por lo tanto, la reacción era de esperar, y es la lógica. Llega tarde porque esta situación se vivía desde hace mucho tiempo, pero es legítima en términos políticos, en términos estratégicos y en términos ideológicos también, porque permitir que la zona esté rodeada, se hablaba hace años de la media luna chií, hoy en día podemos hablar de la luna llena, ¿no? Porque Arabia Saudí va a estar, o toda la zona arábica, con lo que supone simbológicamente para los musulmanes, teniendo en cuenta los lugares sagrados y teniendo en cuenta el peso, digamos, religioso de la zona, va a estar rodeada por el eje chiita, por el eje persa, para hablar claro, con esa expansión, con esa dimensión de la expansión de la revolución iraní, del madhab al-Bayt, de la doctrina, ¿no? de la familia del profeta según ellos. Por lo tanto, es un riesgo para la mayoría suní en la zona y en todo el mundo. Hablaremos de qué es lo que busca realmente Irán detrás de este proyecto expansionista, después de esta pausa. Bienvenidos de vuelta a esta segunda parte de Mayales del día de hoy, que dedicamos al conflicto yemení, a la movilización houthi y su expansión por todo Yemen, casi, ya controla prácticamente el 40%, inclusive la capital Saná, y también de la operación Tormenta de la Firmeza, liderada por una coalición de 10 países, en su cabeza al Reino de Arabia Saudí.
Nos decía Mohammed Said que bueno, pues, Irán, con apoyo armamentístico, financiero, etcétera, de los hutíes. Pero a mí me gustaría preguntarte sobre la vinculación entre este movimiento zaidí, yemení, árabe, con digamos, la ideología del Estado iraní, que es un Estado duodecimano, es decir, doctrinalmente diferente. ¿Qué es lo que lleva a un país a contar con este movimiento y viceversa? Hay intereses en juego por ambas partes. Irán es un país oficialmente chiita imamita, en su constitución lo ha dejado claro, su religión es Islam según la escuela imamita, y de ahí los huthis son unos disidentes del Shia Zaidi, de esta rama, de los chiitas, que ellos pretenden seguir los pasos del imam Zayd bin Ali, bin al-Hussein bin Ali, aunque la verdad, como ha explicado el hermano Mohammed Said, se acercan mucho a una secta de Zaydía, que es los Jarudís, es una secta muy violenta y en sus principios pues no reconoce el califato de los nobles compañeros Abu Bakr, Omar y Uthman, incluso pues insulta a todos los nobles compañeros que no apoyaron a Ali. Más o menos pues se acerca mucho más al grupo chiita iraní imamita que a los zaidís. Es decir, de partida ya la rama huthí doctrinalmente es la rama zaidí más cercana a los imamitas. A los imamitas. Incluso los propios zaidís, a nivel de ulemas zaidís, de los sabios, han emitido un comunicado ya famoso y ha sido publicado en la revista Al-Ummah del Partido de la Verdad, Hizb al-Haq, que era el partido oficial, entre comillas, de los zaidís. Y uno de sus fundadores era Hussein al-Houthi, que es el Era diputado también. Diputado en el Parlamento yemení durante 3 años, de 94 hasta 97, más o menos. Ya creía en el juego democrático, aunque todo esto era una maniobra para más o menos infiltrar dentro del sistema para derrocarlo desde dentro. Pues este comunicado de los propios sabios se han desmarcado totalmente a estos hutis declarados para ellos kuffar, incluso por insultar a los 3 nobles compañeros. Ha sido un comunicado bastante fuerte, incluso han sido contra el marja de el guía supremo de los zaidís en el tiempo, Najmuddin al-Mu'ayyidi, que ha hecho un gran, digamos, choque entre el padre, que es líder espiritual de los hutis, Badr al-Din al-Houthi, me parece que es un señor que está ya en sus 90 años, bastante mayor. El acercamiento, el cambio radical que han dado los hutis va más por la parte, digamos, intereses económicos, según mi humilde opinión, que sectarios o confesionales. ¿Y por qué cambian? En los años 80 hubo unos problemas. El propio padre, Badr al-Houthi, junto con sus hijos, Hussein, Abdel, Yahya, pues se autoexpulsaron ellos mismos en Irán. Volvieron y después otros cambios políticos en el propio Yemen, después de la unión entre el norte y el sur, estaba en contra de la unión. Y esto le ha hecho pagar un precio político muy alto. Ha tenido que ser, por segunda vez, pues expulsado a Irán. Y ahí hubo este cambio ideológico. Incluso, pues no sé si era lavado de cerebro, si eran intereses económicos. El propio padre, Badr al-Houthi, que es líder espiritual, con sus hijos pasaron del zaidismo, esta, digamos, rama del shiismo, entre comillas, hay cosas en común entre el resto de los musulmanes, y se acercaron más a los imamitas, o en la faceta jarudí de los chiitas zaidí, la más radical o la más violenta. Incluso su propio hijo. Y ahí ha escrito sus libros, acercando sus preceptos doctrinales al imamato, lo que ha hecho acercarse a nivel ideológico a Irán. Y ahí Irán ha encontrado, pues, digamos, una persona que puede, pues, cumplir con su agenda en la zona. La agenda iraní ya, lo que se llamó en su momento, exportar la revolución. El Khomeini, después de su éxito en el 1979-78, intentó exportar su revolución y ahí chocó con Saddam Hussein en la época de la guerra, y todavía quizás han tomado una lección, quizás exportar la revolución por vía militar no ha tenido tan éxito. Podemos incluso exportar nuestra revolución, nuestro modo, nuestras ideas a nivel cultural, a nivel económico, a través del humus, este 20% que los chiitas lo tienen de una manera obligatoria a entregar. Y esto es lo que está haciendo Irán hoy en el momento. Y después el propio hijo, Hussein al-Houthi, que ha sido eliminado en 2004,
ha hecho unos viajes ya famosos, declarados, conocidos, al Líbano, y ha tenido unos encuentros de meses con Hezbollah, con el Partido de Dios, y la influencia de Hassan Nasrallah, su líder, partido, la metodología, la ideología, la táctica, la estrategia, lo ha copiado Hussein al-Houthi de manera casi al pie de la letra en Irán. Su partido... Ansarullah, el movimiento Houthi en Aliados Yemen, de Dios, es una especie de réplica... réplica o una fotocopia de Hezbollah. La manera de incluso de dirigirse imitaba a Hassan Nasrallah, su carisma. Incluso Yemen o los propios de ellos no conocían esto de los Huseiniyat. Conocían las mezquitas, chiitas, zaidís, suníes se casaban. Había un contacto, una convivencia durante 1000 años. Los zaidí gobernaron y existieron en Yemen durante 1000 años, hasta 1962. Que es algo un arraigo tan notable que no lo vamos a borrar en un día. Y todo esto se ha cambiado. Nos hemos encontrado a partir de estos años cosas propias de los imamitas. Insultar a los jalifas, insultar a nuestra madre, la madre de todos los creyentes, Aisha, que Allah esté complacido con ella. Y cosas que son típicas de los imamitas ahora han tenido éxito con dinero, con financiación iraní. Centros culturales, festivos, libros, becas a los propios estudiantes, bajo turismo, bajo estudios, y todo esto ya se iba preparando. Bueno, vemos clara la agenda iraní, está en Yemen, está en Siria, en Irak, en Líbano. Evidentemente es legítimo, entre comillas, aunque sea inmoral, pero es legítimo que un país quiera tener influencia en diferentes países, y más si son regionales. ¿Cuál, mientras tanto, mientras Arabia Saudí mientras Irán, digamos, trabajaba en este sentido, qué es lo que hacían los países árabes en general y los países del Golfo en particular en Yemen? Realmente, como bien has dicho anteriormente, es la no agenda de esos países. Tampoco había una estrategia clara, ¿no? Había cierta influencia sobre alguna que otra tribu por la cercanía histórica y por la cercanía también geográfica a Yemen por parte de Arabia Saudí. Había un control a ciertas fuerzas políticas dentro del país, impulsó Arabia Saudí a través de los otros países del Golfo esa nueva alianza, ese acuerdo, ¿no?, entre las diferentes fuerzas políticas para establecer el gobierno de transición hasta llegar a un acuerdo entre todos, pero no había una estrategia clara. Sí había una competencia entre las dos fuerzas, ¿no?, históricamente, que es Arabia Saudí y Irán. Irán legítimamente, por supuesto, está expandiendo, está exportando su experiencia de revolución, su doctrina a través del trabajo cultural, el trabajo social, el trabajo mediático, el trabajo financiero y la ayuda militar en algunos momentos, y es muy oportunista. En los focos donde hay una desestabilidad y hay una confusión siempre está presente. Pasó en Líbano, pasó en Siria, pasa en Irak y pasó en Irak ahora en la actualidad, y pasa en Yemen, y siempre se ha aprovechado la situación, incluso ha apoyado al movimiento de resistencia Hamas para ganar esa legitimidad de cara incluso a los suníes. Hezbollah, si no fuera por el conflicto de Siria, también estaba ganando terreno a nivel propagandístico en el mundo suní. Todo el mundo pues estaba de acuerdo porque se vendía como una fuerza que le plantó cara al enemigo declarado que es el Estado de ocupación sionista. Por lo tanto, la estrategia iraní está muy bien confeccionada, aparte de la presión en el aspecto nuclear con Estados Unidos, pero aquí, si indagamos mucho, vamos a ver que el papel de Estados Unidos es un papel clave en la desestabilización de la región, ¿no?, a través del apoyo de Irak. La implantación de la misma revolución iraní en aquel entonces para derrocar al Shah es para desestabilizar a la zona, porque era un cinturón suní, era una zona totalmente estabilizada. A través de la creación de la República Islámica iraní, a través de la revolución, empieza la desestabilización en la zona, entra Irán y Irak en una guerra de 8 años, hay un apoyo de la minoría chiita oprimida en aquel entonces por Saddam Hussein por parte de Irán, hay una expansión de la ideología y de la revolución en Siria y en Líbano, lo que se denominó en aquel entonces la media luna, pero a través de la invasión de Estados Unidos a Irak y el apoyo a las milicias chiíes y al gobierno chií en contra
contra de los suníes dio lugar incluso a la creación del ISIS, el autoproclamado Estado Islámico. Si no fuera por las matanzas y las barbaries cometidas por las milicias chiitas apoyadas por Irán y por Estados Unidos y por el mismo ejército, no hubiese surgido ni siquiera el Estado Islámico, el mal llamado Estado Islámico. Y no se hubiese justificado ni siquiera la existencia de Al-Qaeda en Irak. Lo que está pasando en Siria lo mismo. Combatientes de la Guardia Revolucionaria iraní están combatiendo en Siria en contra de la población y están combatiendo en Irak masacrando al pueblo iraquí y a los suníes. Y en Yemen también pretenden hacer lo mismo. Entonces ese control, esa expansión, sin hablar del trabajo mediático, propagandístico, cultural en otros focos del mundo. Está presente incluso en Europa a través de sus centros, de sus fundaciones en Bélgica, en América Latina, en Dinamarca, en los países escandinavos. En España también hay un intento, ¿no?, de entrar por la puerta de la expansión chiita a través de la creación de una fundación Al-Bayt, camuflada debajo de la cercanía entre las corrientes y la convivencia entre suníes y chiitas. Lo que dije el otro día, hablar de suníes y de chiitas como una realidad equitativa y un 50% y que los musulmanes se reparten en sunitas y chiitas es una equivocación, es una demagogia. Los sunitas son el 90%, los chiitas son una minoría y esa minoría, dentro de ella hay muchas ramas muy radicales, totalmente fuera del Islam, no se le puede considerar como musulmanes, son enemigos declarados del Islam y de los musulmanes y son los que más dañan al Islam y a los musulmanes a través de las guerras sectarias y a través de las matanzas que se están cometiendo. Por lo tanto, esta ofensiva, desde mi punto de vista, es legítima y llega tarde, como he dicho anteriormente. Ojalá sea el inicio de que haya una alianza árabe para controlar, digamos, ese tipo de milicias, ese tipo de grupos que lo que pretenden es desestabilizar a toda la comunidad musulmana en el mundo. Ojalá dé tiempo a hablar un poco de los elementos y los factores que podrían hacer posible esa unión árabe y que puedan hacer frente a los diferentes fenómenos que salen, sobre todo fenómenos violentos. Pero nos quedan como 9 minutos y tenemos que exprimir porque queda realmente casi, digamos, lo más importante. Y es, la primera, estamos escuchando Shií, Sunni, Irán, Arabia Saudí. ¿Estamos hablando realmente de un conflicto confesional, Shií-Sunni, o estamos hablando de un conflicto político disfrazado de confesional? Un poco de todo, la verdad. Decir que es un conflicto sectario confesional, según mi opinión, no es al 100%. La región se ha utilizado por todo el mundo. El conflicto, ya si vamos a estudiar un poco la historia, ya data de esta lucha entre los chiíes, su proyecto expandirse y esta venganza después de la desaparición del imperio sasánida por los musulmanes y la conquista durante la época del noble compañero Jalifa Umar al-Khattab. Esto nunca se ha olvidado. No vamos a hablar de una teoría de conspiración, pero son hechos históricos. Y no hay que olvidar lo que el doctor Ali Shariati, un iraní, un propio chiita, no es un sunita, lo llamó este chiismo safaví contra el chiismo alaví, un chiismo más o menos aceptado durante toda la historia. Hasta el propio Imam Bukhari, en su libro Sahih el Auténtico, aceptaba hadices de Shia, de gente Shia. Esta convivencia no solamente a nivel social, económico, no, hasta a nivel doctrinal. El Imam Bukhari, lo que es el Imam Bukhari, no ha tenido ningún problema en aceptar hadices de nuestro amado de gente Shia. Pero después, con esta lucha, con esta venganza, los safaví y lo que han hecho contra el Imperio Otomano, no lo vamos a olvidar. La historia es un libro abierto para tomar lecciones. No, si no vamos a entender lo que está pasando, el presente, si no vamos a analizar el pasado. Y tampoco no podemos analizar el futuro. Los safaví, el imperio safaví desde el siglo más o menos XVI hasta el siglo XVIII, sus alianzas con las cruzadas.
Y gracias a, podemos hablar hasta los chiitas, lo que han hecho y su traición, lo que ha hecho perder Bagdad y los tatarianos y los mongolios. Y 2003, y Estados Unidos y el papel chiita que se jugó. Siempre en la zona había una convivencia entre dos potenciales, dos países fuertes, Irán y Irak. Y esto siempre garantizaba un cierto equilibrio político, una estabilidad. Pero cuando Irak ahora se ha borrado del mapa, Irán se ha quedado solo y estos países del Golfo están totalmente amenazados. El problema no es entre hutíes y yemaníes, el problema es entre... La caída de Irak, una responsabilidad importante la tienen los propios países del Golfo. Ahí está Estados Unidos también. Es que Estados Unidos es el primer responsable. Estados Unidos hoy es aliado de los hutíes. ¿Por qué? Porque tenemos el enemigo en común que es Al-Qaeda en el sur. Es un error estratégico que está cometiendo Estados Unidos. Lo mismo quizás podemos coger la lección de Rusia y Ucrania y Kiev y Crimea. Todo esto, si lo vamos a analizar, es que el juego que está en juego es totalmente económico, geográfico, expansiones y también algo de historia. ¿Se ha utilizado la religión? Claro que sí. Y la seguridad de Israel también. Ahí está, es que esto es lo que lo no pensable o lo que quiere más o menos los medios de comunicación no tratar. Es que hay un juego que se está jugando ahí, amenaza toda la zona, garantizar seguridad de unos países, Israel en el juego, fortunas, petróleo que está en las zonas número 1, que es Saudi, en exportar petróleo. Y todo esto, si los hutíes llegan, eran detrás, yo creo que es un error, no solamente a nivel local, también internacional. Estamos jugando una seguridad internacional a través de, si vamos a dejar esto pasando. Hay dos países árabes suníes que realmente tienen un peso fundamental, pero que ahora, digamos, están ausentes. Estamos hablando de Irak, que por desgracia muchos creen que es de mayoría sí, no es el caso, más o menos son igualados, pero hay una clasificación un poco interesada cuando se dice chiíes y árabes suníes. Chiíes a nivel étnico, a nivel demográfico. Exacto, claro. Se juega con eso. Los kurdos son suníes. Exacto, los kurdos y árabes suníes son más de la mitad, luego están. Pero se hace de forma interesada, se divide en tres. Se quita a los kurdos, cuando los kurdos en realidad son suníes, y también los árabes suníes, y luego están los árabes chiíes. Pero a mí me gustaría, habló Tawfiq realmente de que Irán, de lo que dijo Ali Shariati, un grandísimo sabio chií iraní, tenemos a un chiismo persa. En realidad por eso no se puede entender de ninguna manera, no podemos entender a Irán sin entender que se basa en dos pilares fundamentales, el nacionalismo persa y el chiismo imamita. ¿Qué hace que los árabes chiitas de Arabia Saudí, de Bahrein, de Yemen, de Líbano, etcétera, digamos, trabajen para un proyecto nacionalista persa en lugar de trabajar para un proyecto nacionalista árabe? ¿Tan poco importa? Lo que se denomina en árabe el inbihar, no sé cómo... La fascinación, ¿no? La fascinación con la experiencia, digamos, o por la revolución iraní, ¿no? Que se vende en aquel entonces como un movimiento de liberación, por lo tanto todos los países de mayoría suní en aquel entonces y todas las monarquías y todos los gobiernos de aquel entonces se sintieron amenazados por esa revolución porque se utilizó un mensaje noble que es el Islam para liberar a los pueblos de, sobre todo la mayoría saliendo de una ocupación, de una colonización muy reciente y también de una decadencia cultural, intelectual, espiritual, pues veían ese ejemplo. Y mucha gente, hasta hace poco, que se desveló o se desmascaró esa cara salvaje de esa expansión chiita persa, todo el mundo estaba fascinado con la revolución iraní, todo el mundo veía que ese frente, ¿no?, antiamericano, antisionista, y si nos fijamos en los lemas de Ansarullah, de los huthíes, es al-mautu li América, al-mautu li Israel, la'natullahi ala al-yahud, al-nasru lil-islam. Y nunca hemos visto ningún ataque hacia ni los sionistas, ni los norteamericanos, ni nada. Siempre matan a los suníes, siempre van en contra de los suníes, siempre masacran a los suníes y levantan la bandera de que son antisionistas, anti la conspiración americana, etcétera, para vender humo a la gente y ganar incluso apoyo dentro de los suníes, no simplemente los chiitas. Esa, digamos,
pleitesía, ¿no?, rendida de los shia árabes digamos, al modelo chií, el iraní responde a un trabajo propagandístico y mediático y cultural bien basado y una estrategia, ¿no?, que no hacen los suníes desde siempre. Nunca trabajamos en el aspecto educativo, no tenemos centros, no financiamos ese trabajo, no hay un trabajo estratégico a la hora de expandir la moderación. Incluso dentro de la corriente suní siempre prevalece el radicalismo, que es minoritario, al mensaje moderado, que es el mayoritario. ¿Por qué? Pues porque no se apoya, no se promueve, por falta de activismo, por falta de financiación, por falta de estrategia educativa y de, digamos, inversión en ese aspecto. Ya es momento de que nos demos cuenta de que hay un riesgo, que es la expansión chiita, el persa, ¿no? No estamos en contra, lo que hemos dejado claro el otro día, hay que separar, hay que matizar, ¿no?, los conceptos ideológicos. Los chiíes no son todos iguales, la corriente chií no es toda radical, no están todos fuera del círculo del Islam. Hay que hablar de los fanáticos, de los extremistas y de las ideologías desviadas sin fundamento o las que son contradictorias a las bases del Islam. Y luego hay ramas dentro del chiismo que hay muy poca separación y muy pocas diferencias en cuestiones que son de poca importancia y no cambian nada. Y siempre han convivido los chiitas y los sunitas en Irak, y había, digamos, casamiento entre las dos partes. En Yemen lo mismo, en Siria incluso lo hay mismo. tribus que tienen la misma tribu, una rama, digamos, Sí. una parte Sí, chiita, y suní es la misma. Hay que decir que en el contexto que dices que hay chiíes árabes que se han dado cuenta de que, oye, el chiismo está siendo utilizado políticamente por Irán y se oponen y que intentan aclararlo a la gente. Tenemos que terminar, pero no sin antes quisiera hacerte una pregunta, Taufik, y es que Oriente Medio es un polvorín, ahí está, por desgracia estamos hablando de Yemen, de Siria, de Irak, nadie habla de Gaza, nadie habla de Palestina. Otra de las consecuencias, ¿no?, de la desatención o de Desviación de la desviación de los propios árabes o de los propios musulmanes. Pero me gustaría que habláramos un poco, volviendo un poco de Oriente Medio hacia España, hacia Europa, hacia nuestro entorno. No es nada sano, digamos, importar conflictos que aquí no tienen lugar. Deberíamos de tenerlo en cuenta. Bueno, esto quizás vamos a caer en el objetivo que Irán está planteando. Irán se presenta ahora como el tutor, el salvador de todos los chiíes en el mundo. Una especie de Israel para todos los judíos. Ahí es idéntico. Incluso lo que está en juego es Arabia Saudita, con su minoría chiita en el Ahsa, en el Qatif, y donde está el petróleo saudí. Teniendo ahora el discurso de la discriminación que están sufriendo los chiíes sauditas, Irán se presenta como el Mesías o como el Mahdi. Los zaidis no creen en el Mahdi, es algo que me llamó la atención. Los shias zaidis no creen en el matrimonio temporal, no comparten la infalibilidad de los imames, sino comparten la llegada del Mahdi, que a mí me llamó la atención siendo chiíes. Y este proyecto, ahora lo vamos nosotros aquí en Europa, tener estos temas, importarlos, pérdida de tiempo, de energía, incluso hasta los medios de comunicación le vamos a dar un caldo barato. Incluso estos medios yo siempre me he cuestionado. El mismo día del ataque brutal que todos hemos denunciado de Charlie Hebdo, hubo un ataque de los Houthis de 37 muertos. Nadie habló. 37 personas asesinadas a quemarropa en Yemen por los Houthis, pero los medios de comunicación no le han dado esta cobertura mediática. Todo esto, la lectura que podemos hacer es un proyecto, no sé quién está detrás, es politizar el Islam en el sentido negativo de la política. Profanar algo tan sagrado que es la religión islámica a través de propagar y globalizar el terror al Islam. Qaeda, Houthis, Boko Haram, Kenia y todo esto. Es decir, que el proyecto Houthi en realidad es un proyecto fracasado de partida, como decía Azmi Bishara. Una minoría no puede gobernar a una pasado mayoría. en la historia de los medios de los propios asesinos, hashashin, que eran batinis, ismailitas, chiitas, de todo hemos tenido. Y han pasado, y el Houthis van a pasar. Pero todo esto, la lectura que los musulmanes, sobre todo nosotros aquí en Europa, nos afecta de una manera directa y nos hace bastante daño, es esta presentación de la religión islámica sangrienta, se matan entre ellos. El Islam solamente ha traído retraso económico y globalizar el terror al Islam. Tenemos que hacer algo. Lástima que no podemos hablar más, el tiempo se nos ha ido. Mohamed Said, muchas gracias. Placer.
Tawfiq, muchas gracias. Marco. A mí me gustaría terminar con una pequeña reflexión, muy pequeñita, y es que realmente todos los musulmanes, sunna y shia, todos, tenemos un amor fervoroso, una devoción por la familia de nuestro bendito profeta, la paz sea con él. Y más también celebramos las grandes revoluciones de los grandes imames de la casa del profeta sallallahu alaihi wasallam. Una de las revoluciones que más se conmemoran, y además el día de Ashura, es la revolución del imam al-Hussein, la paz sea con él. ¿Qué pasa? Por desgracia se ha visto la hipocresía y el uso del chiismo que pretende defender a las víctimas, a los vulnerables, y en contra del poder opresor y dictatorial. Hemos visto la hipocresía en Siria, donde el pueblo inocente se ha levantado contra una de las más bárbaras y crueles dictaduras que jamás ha conocido el mundo árabe, y en lugar de seguir al imam al-Hussein, en este caso al pueblo sirio, y que tenga éxito su revolución, lo que hicieron aquellos que dicen seguir al imam al-Hussein es traicionar al imam al-Hussein, al nieto del profeta, y apoyar al opresor, al criminal fascista llamado Bashar al-Assad. Para reflexionar. Buenas tardes y salam alaikum.